삶의 분위기와 행복에 대해서 Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de El ambiente de la vida y la felicidad. En el mundo tridimensional hay estaciones claras, tales como primavera, verano, otoño e invierno, y según las estaciones se cambia mucho el ambiente. Aunque el mundo espiritual de la cuarta dimensión no puede ser visto ni tocado, en medio de la presencia del Espíritu Santo, el ambiente espiritual es ciertamente diferente. El ambiente de gozo, ira, tristeza, diversión, lo podemos experimentar claramente, pero no podemos palparlo ni verlo. Reuniéndonos solo 2 o 3, se percibe un ambiente peculiar. Mi ambiente que yo percibo, el ambiente que se siente entre los padres y los hijos, el del matrimonio, el de los vecinos. Lo más importante es el ambiente del momento en el que nos encontramos Dios y nosotros. El ambiente del reino de los cielos. Para formarlo, nosotros siempre debemos estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. Dios, en nuestra realidad, en medio de nuestro corazón, quiere que nosotros nos disfrutamos del reino de los cielos en nuestro corazón. Para eso, como tenemos a nuestro Dios, nuestro corazón, el cual es el reino de los cielos donde mora Dios. Cuando tengamos tiempo, cada vez que tenemos tiempo, cada vez que tenemos problemas, no es necesario ir a la montaña de oración, aún en el lugar de nuestro trabajo, aún en nuestras vidas cotidianas. Nosotros oramos sin cesar y tenemos respuestas. Señor, te doy gracias. Y esta oración simple y este lenguaje simple forma el ambiente del reino de los cielos en nuestro corazón. Como tenemos a Dios, siempre podemos estar gozosos y podemos alegres y podemos formar el ambiente, el reino de los cielos. Como Dios está con nosotros como el viento, podemos orar y podemos dar gracias en todo, no solamente por las cosas buenas, sino también por las cosas malas, porque nosotros tenemos la esperanza. Aunque estemos en desesperanza, en desesperación, podemos dar gracias, aunque de esta manera forzosa. Si lo practicamos, entonces el reino de los cielos entra en nuestro corazón y podemos superar las preocupaciones de nuestro corazón, mirando el amor infinito de la cruz, y por esa gracia impresionados, emocionados, y cantamos himnos y nos gozamos. El Espíritu Santo forma el ambiente sorprendente de gracia. Pablo y Sila, evangelizando en Filipenses, tenían que estar encarcelados, así viendo su realidad, su situación. Así nos parece que estuvieran en el invierno, en una situación desesperada. Para superarlo, primero ellos deben tener el reino de los cielos en su corazón. Para superar ese infierno que se ha acercado, y entonces ellos
Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Nos muestra Eso es un símbolo para nosotros en medio de las situaciones como el infierno. Si oran, si cantan, superando esa situación como de infierno, el reino de Dios vino sobre ellos, entró en su corazón. En este instante Dios se alegró, se gozó, y Dios tembló todos los cimientos de la cárcel y todas las cadenas se soltaron. En nuestra vida tenemos angustias, iras, aflicciones. Aunque esas cosas se atan, pero si nos cantamos, nos gozamos en Dios y damos gracias en todo, todas esas cadenas, todas esas ataduras se sueltan. En este mundo el hombre no puede vivir como un ángel. Nadie es justo. Todos pecaron. Todos pecan. Como yo peco, entonces yo soy abandonado. Sí, habrá gente que piense así, pero nuestra vida, después de habernos lavado las manos y los pies, como si entráramos en el hoyo entonces nos ensuciamos, entonces nos lavamos de nuevo y entramos de nuevo en el hoyo y nos ensuciamos y nos arrepentimos y pecamos, nos arrepentimos, pecamos, nos arrepentimos. ¿Cómo es? ¿Qué tipo de fe es? ¿Qué tipo de creencia es? Entonces sería mejor no creer. Si lo hacemos así, nadie habrá que pueda sobrevivir. Todos pecaron. No podía acercarse a Dios, pero la sangre preciosa de Jesucristo eternamente nos está lavando. Nos caímos, nos levantamos, confesamos nuestros pecados, confiamos y nos acercamos a Dios por la sangre preciosa de Jesucristo. Si nosotros decimos que no tengo pecado, pero si confesamos nuestros pecados, eres misericordioso y nos lavará de toda la injusticia. Entonces los creyentes, los cristianos que creemos en Jesús, siempre debemos esforzarnos para lavarnos confiando en la sangre preciosa de Jesucristo. Si nos lavamos y nos acercamos a Dios, entonces las ataduras se sueltan y llegamos a tener corazón pacífico. Nosotros debemos traer el ambiente que ora. Para eso tenemos que tener culto en hogar y la oración de madrugada. Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dios superando el espacio y el tiempo es omnipotente. Dios está en cualquier lugar y nos visita. Los extranjeros no pueden pensar
en tener la oración de madrugada. Si oran en la madrugada, ¿y cómo puede trabajar después de esa oración de madrugada? Cuando después de haberme graduado del seminario de teología, lo que más me afligía es orar de madrugada. Yo así visitaba por casas para orar por ellos y luego todos los días tenía que levantarme en la madrugada y tenía que predicar, pero no tenía que decir, que hablar, porque lo que tenía que hablar ya lo había dicho ayer. Así sufría yo. Porque los padres que tienen buena fe, así dice a sus hijos, tú tienes que ser pastor. Siendo pastor, ¿cómo va a cumplir esta misión de la oración de madrugada? Y los padres me vienen que se lo animen para que uno de sus hijos fuera pastor, pero yo no lo podía porque todos los días, ¿cómo puede venir a la iglesia para hacer la oración de madrugada? Así pensando, yo no lo pude. Y una vez yo estaba presidiendo una conferencia de avivamiento y el despertador me despertó. Entonces así yo llevando mi Biblia corrí así muy apresuradamente y todos empezaron a reírse. Es que me ponía de la ropa de pijama entonces corrí de nuevo a casa y me vestí de nuevo. Ya pasó mucho el tiempo y no podía predicar. Entonces la congregación me dice que así más divertido. Viéndole a usted, sí es muy divertido, no lo hagas a menudo, pero a veces que lo hagan. En este tipo de reunión, Dios viene y forma el ambiente feliz. Es muy bueno orar juntos y nos da mucha ayuda si nosotros reunidos oramos. También a veces nosotros prestamos el dinero, ¿no? Y así también podemos prestar la oración. Podemos pedir a nuestros hermanos que oren por mí. Así, si prestamos esta oración puede ser muy efectiva. En Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
pensando en que Dios existe, Dios está en medio de nuestra reunión y 2 o 3 reunidos y tiene culto, entonces la grande bendición viene, grande gracia viene sobre esta reunión. En Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Salmos 46:5, Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Así Jesús también en la madrugada oró. Y al clarear la mañana, en la madrugada, si oramos, Dios nos dice que va a escuchar a los que oran en la madrugada. La oración de madrugada es efectiva. Los coreanos lo hacen y tenemos esa costumbre y la cual quiero que cambie todo el mundo entero. El agradecimiento es una manera para formar un buen ambiente. El que ofrece sacrificio de alabanza me honrará, y al que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. Dios se alegra en el que da gracias. El hombre es lo mismo. Si sus hijos dan gracias, siendo amado por sus padres, por una cosa que les han hecho, entonces los padres son glorificados en su corazón. Ay, mis padres y me hicieron lo que debían hacer, y no da gracias. Los padres también no se sentirán bien si dan gracias, y nosotros también, si damos gracias por las cosas que Dios ha hecho. Dios es una persona. Si entonces le damos a nuestro Dios palabras de agradecimiento, Dios siente glorificado. Sí, es muy valiosa, vale la pena criar a los hijos, así es glorificado. Entonces Dios nos hará mejores cosas. No debemos faltar de agradecer. La cruz del Calvario es el dolor del punto culminar. Esta cruz no es romántica. Fue donde Jesús sintió el dolor extremo. En lugar del hombre, Jesús estaba sufriendo extremadamente. Gritó: Eli, Eli, lama sabactani, ¿por qué me desamparas? ¿Cuánto habría sido ese dolor que estaba sintiendo Jesús para dar el fin al pecado de la humanidad? Dios no lo escuchó. El lugar donde podemos recibir la consolación, la mejor consolación, es la cruz, donde Jesús sintió extremadamente el dolor. Es donde nos trae la bendición. Cuando estemos en angustias, estemos afligidos, mirando la cruz, debemos orar. Según Charles Spurgeon, el reverendo Charles Spurgeon dijo: a veces se ponía triste. En cada momento
Él tenía un secreto de recuperar el gozo mirando la cruz. Él habló de la cruz. En el lugar donde la tristeza del Señor llegó a ser el punto culminante, podemos recibir la consolación más grande. Calvario es donde llegó a ser el punto culminante de la tristeza del Señor, pero es donde nuestra tristeza se cesa. Como Jesús tomó ese dolor extremo y lo superó, podemos confiar en Él diciendo: Señor, tú conoces mi dolor. Señor, entres en mi corazón y dame la libertad y la emancipación de este dolor que uno no puede imaginar. Sí, así orando, sin falta, Jesús entra en nosotros. Y ese Señor que superó ese dolor extremo, nos escucha comparando con ese dolor extremo del Señor Jesús. Nuestra dolencia es nada. De manera misteriosa es el dolor del hombre, se desaparece y se abunda la consolación y se siente la felicidad. El Calvario es donde llegó a ser el punto culminante. La tristeza del Señor, pero es donde nuestra tristeza se cesa. Como Jesús tomó toda nuestra tristeza en la cruz, mirando la cruz podemos superar la tristeza y levantarnos de nuevo. Si nos acercamos al Señor, así nos cumple la palabra: has cambiado mi lamento en baile, me quitaste la ropa áspera y me vestiste de alegría. En Salmos 30:11. Hoy en día, los jóvenes en la hora del culto así danzan, bailan, alabando al Señor. Cuando yo no conocía este versículo, yo pensaba: ay, ¿cómo están tan? Porque hacen tantos alborotos, así pensé, pero yo leyendo, has cambiado mi lamento en baile. Entonces yo cerrando la puerta, yo también bailé y me sentía mejor. Entonces no tengan temor y bailen, cantando, alabando al Señor, porque el Señor se alegra en ese baile, en esa danza. Si nosotros confesamos nuestros agradecimientos, el reino de los cielos viene sobre nosotros, en nosotros. Si nosotros oramos en voz, con voces, Dios se alegra. Si nosotros confesamos nuestra gratitud, nuestra fe, entonces el Señor se alegra en nuestra oración. En Salmos 30, del 11 al 12, has cambiado mi lamento en baile, me quitaste la ropa áspera y me vestiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Entonces, usando todos los miembros de nuestro cuerpo,
Si le alabamos al Señor, Dios se alegra. Salmo 104. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre. Si damos gracias a Dios, podemos entrar por las puertas del reino de los cielos. Podemos acercarnos al trono de Dios. En Salmos 81:10, abre tu boca y yo la llenaré. Dios quiere llenar. El discípulo de Eliseo murió dejando su esposa como viuda. Entonces ella fue a buscar a Eliseo y le dijo: nosotros ahora estamos así muy agobiados, tenemos que vender a mis hijos también y ayúdanos. Entonces Eliseo le preguntó: ¿qué tiene usted? Entonces yo tengo solo un frasco de aceite. Entonces usted presten todos los vasos. Entonces ella alinearon todos los vasos prestados y llenó todos esos vasos. Y entonces los vasos llenos de aceite lo vendó. Cuando ella se vertía este aceite, no le cesaba y todos los vasos fueron llenados. Hijos, traen más vasos. Y los hijos le dijeron que no hay más. Entonces, si nosotros preparamos los vasos, Dios nos lo llena. Si abrimos la boca, entonces Dios lo llena. No abriendo la boca ampliamente, si murmuramos, ¿por qué no nos lo llena? Eso significa que no abrir la boca, sino así tener la boca abierta, sino ustedes tengan sueños grandes. Si lo prepara, esos vasos de sueños, Dios lo llena. Dios quiere que todos nosotros tengamos pensamientos positivos. Sí, yo lo puedo hacer. Teniendo esos pensamientos positivos, se produce deseo en nuestro corazón. El deseo es el sueño. El querer es el sueño. Si teniendo este sueño, si usted ora por eso, Dios lo cumple. El pueblo que no tiene el sueño perece.
Entonces, si nosotros tenemos el sueño, siempre Dios está a nuestro lado. Si tenemos pensamientos negativos, el diablo está a nuestro lado. Si tenemos pensamientos positivos, Dios está a nuestro lado, nos da la fe y nos hace milagros. Dios viviente nos dice: por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y el ruego con acción de gracias. Dios nos quiere llenar. Debemos dar gracias cuando estemos afligidos. Norman Vincent Peale, el reverendo, le preguntó al Penny, que era el rey de los grandes almacenes de Estados Unidos, cuando él tuvo 95 años. Habrá tenido muchos problemas difíciles. Entonces, ¿qué ha sido su filosofía de solución para los problemas? Entonces el Penny le dijo: pastor, primero yo doy gracias a Dios porque cada vez que supero un problema me vuelvo más fuerte y me preparo para enfrentarme a un problema más grande. El que da gracias al tener dificultades nunca se fracasa. Por eso, entonces, den gracias con voces y le alaben a Dios por la gracia. En Colosenses 3, del 16 al 17, la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El agradecimiento nos trae la bendición. Si damos gracias entre los vecinos, entre Dios y nosotros, entre los miembros de la familia, eso trae la bendición. Si murmuramos y nos quejamos, Dios se aleja. Si damos gracias, Dios nos visita. A los pies de Jesús, la mujer que secó los pies de Jesús y los ungió con el perfume, le impresionó a Jesús. Estando Jesús en una casa del fariseo, no sé qué pecado pecó, pero ahí la Biblia nos está diciendo había una pecadora. Y ella se acercó a Jesús y ella con lágrimas lavó los pies de Jesús. Antes se ponía de sandalias, así ella lavaba con lágrimas con sus cabellos. Y ella rompió un frasco de alabastro con perfume. Y lo ungió sobre los pies de Jesús. ¿Y quién así lo permitiría? Diría: ¿qué estás haciendo? Fuera. Pero Jesús fue emocionado por ese tipo de culto de esa mujer. Iscariote, Judá, dijo:
Ay, ¿por qué ella está haciendo? ¿Por qué está desgastando, malgastando ese perfume? Que sería mejor habría vendido ese perfume. Y sería mejor si pudieras ayudado al pobre. Si usted hace un malgasto para Jesús, por Jesús, ¿qué dijo Jesús? De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Lo mismo que estoy diciendo, eso ha sido la perfección de esa profecía de Jesús. Viendo la palabra de Salmo 103, el 1 al 5, sí hay muchas cosas que podemos dar gracias. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El primero que es Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias, no una dolencia, no una enfermedad, sino todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Porque Dios nos pone el querer para cumplir nuestro diseño. Cumpliendo nuestro diseño, Dios nos rejuvenece como el águila. Así, dando gracias, debemos llevar nuestra vida cristiana de fe. Si el agradecimiento echa al diablo, cuando así Saúl era el rey de Israel, Saúl así sí, a Saúl le acercaba el diablo, él entonces gritaba. Entonces David, así cuando se tocaba el arpa, se salía el espíritu malo y él entonces fue librado Saúl. El diablo, así al diablo no le gusta la alabanza, el cántico de alabanza. Cuando yo así empezaba la iglesia, había muchos endemoniados. Entonces tenía que orar mucho por ellos, 1 hora, 3 horas, 6 horas, así enfrentándome contra ellos. A veces yo estaba cansado y entonces cansando yo empecé a cantar. Entonces el endemoniado me decía, no cantes, no cantes, no alabes, no cantes himnos, no cantes himnos. Entonces, por mi experiencia, yo conozco que al diablo no le gusta el cántico de alabanza de himnos. Entonces, cantando himnos, así el diablo es echado
los espíritus inmundos son echados si nosotros cantamos. El cántico de himnos invoca al Espíritu Santo y nos hace que nos disfrutemos de la gloria de Dios. Dios está con nosotros y damos gracias con todo nuestro corazón. Esto es hacer la morada donde puede estar Dios. El individuo, el hogar, la sociedad y la iglesia, donde está lleno del ambiente del reino de los cielos, hace que la vida de este mundo sea gozosa y la viva. Así podemos tener ese milagro de ser prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma, teniendo pensamientos positivos, sueños, el querer. Si oramos por fe, con fe, entonces Dios nos va a responder a través del cántico, a través de las alabanzas. Los espíritus inmundos son echados, pueden ser echados, el diablo puede ser echado. Lo que debemos hacer nuestros cristianos es formar este ambiente del reino de los cielos. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de El ABCD de mi fe. Yo siempre pruebo mi fe, la veo y la hago crecer. Para que crezca la fe se necesitan ingredientes, los cuales son pensamiento, sueño, fe y palabra. Para que se crezca la fe, el pensamiento que es ingrediente de fe debe ser bien dominado. Dios nos dice, del pensamiento emana la vida. Nosotros llegamos a seguir nuestros pensamientos que tenemos. Son complicados y hacemos muchos pensamientos, pero Dios ve la esencia y Dios hace conforme a estos pensamientos. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. El mayor obstáculo de la fe es el temor, pero el temor cuando se produce, cuando miramos solo el ambiente, no mirando a Jesús. Los discípulos estaban navegando en barco, y estaban a punto de así hundirse el barco y Jesús venía caminando sobre las aguas. Jesús, si es Jesús, si fuera Jesús, mándame a que yo también ande sobre las aguas. Sí, él así dio algunos pasos, 2 o 3 pasos, pero mirando la tempestad, al temerse, se hundió, empezó a hundirse. Jesús, sálvame. Entonces, extendiendo la mano, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así Jesús le reprendió. Si podemos tener poca fe o fe grande, no solamente la tempestad en el mar, en nuestra vida también tenemos olas muy grandes.
Así nos inundan las olas llamadas problemas. Cuando la tenemos, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Cómo debemos hacer? No mirando a Jesús, sino así mira el ambiente, nos caeremos en medio del mar del temor. La fe es mirar al Señor en cualquier situación. En Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En cualquier situación debemos poner nuestros ojos en Jesús. En cualquier situación peligrosa que estemos, si miramos al Señor, quien está con nosotros, nos produce la fe valiente. Abraham vivía en su pueblo y Dios le apareció y le dijo que saliera de Ur de los Caldeos y que fuera a donde que le indicara. En Génesis 12 del 1 al 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El pensamiento cambió la vida de Abraham. Y él, así siguiendo al otro pensamiento, dejó su pueblo, dejó su tierra. Nunca en absoluto debemos tener pensamientos negativos, sino positivos siempre. Eso es muy difícil. Aunque diciendo, sí, voy a tener pensamientos positivos, pero reuniéndose no compartimos lo negativo. Nunca, en absoluto, debemos tener pensamientos negativos. Siempre debemos tener positivos. En Marcos dice 9:23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Siempre tenemos que tener ese pensamiento de fe. No debemos tener pensamientos alejados de fe. Si lo dejamos sin hacer nada, así se acerca la gran felicidad. En la psicología hay una teoría llamada ventanas rotas. Si está estropeada una ventana, si lo deja sin hacer nada, el mantenimiento también se descuida, se hace así descuidado, y las órdenes también así se estropean y las demás ventanas también quedarán quebradas. Además, en torno a ese edificio se vuelve tormentoso el ambiente y la tasa de crímenes de esa región se eleva. Eso es la teoría de ventanas rotas. Nuestro corazón es lo mismo. Si dejamos los pensamientos negativos sin hacer nada, el ambiente del corazón se queda desértico. Aunque hemos leído un accidente negativo, usted en su corazón mismo no debe guardarlo, sino entregárselo a la sangre preciosa del Señor. Soy débil, no sé qué hacer, yo te entrego y lávame con tu sangre preciosa. Así debemos avanzar, salir. No solamente nuestro pensamiento deben ser dominados, gobernados, sino también debemos leer fervientemente la palabra y meditarla, y luego en nuestro corazón debemos tener sueños.
¿Y por qué así digo sueños, sueños, sueños? Si la madre hace arroz y sus niños, dame sopa, dame sopa. Así le dice. Y entonces los niños que han traído su vaso, así se lo vierte. Pero si viene sin vasos, ¿cómo le va a dar la sopa? Dios, cuando usted pide algo, nos pide Dios un vaso, un recipiente donde meter. Un discípulo de Elías murió y entonces su esposa está a punto de morir por hambruna. Entonces le visitó un discípulo de otro discípulo de Elías, le hace visita a la esposa. Y le dijo que preparara algo para Elías. No tenía nada. Así Dios quería el último paso. Entonces ella con el último aceite que le quedó hizo pan y le sirvió. Y a partir de haber servido un pan a Elías, nunca le así faltó el aceite y la harina. Al que está preparado, Dios le entrega, le da. Entonces, debemos tener este vaso de sueño que prepara el futuro. Los que no tienen sueños viven en el libertinaje y perecerán. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. No solamente así concebir el sueño en el corazón, sino también imaginarlo. El deseo y el querer y el sueño, el que tiene, el quiere el sueño y el que tiene el sueño y él lo quiere. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si Dios quiere que nosotros hagamos algo, Dios nos vierte el querer. El querer es el sueño. Él vierte el sueño en el corazón. Cuando el Señor predicaba, también el diablo así gritaba. Yo soy un discípulo y será echado el diablo. Es una buena señal. En Salmos 71:14. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Si usted sabe que está soñando y luego debemos contemplar si tenemos la fe
por la cual podemos poner en acción ese sueño. ¿Qué sueño tengo? Que si tengo la fe, yo llevo la vida de fe. El Señor felicitó al que tenía fe, pero reprendió al que no la tenía. En Mateo 9, del 20 al 22. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Un centro de curación para adictos al alcohol de Estados Unidos tiene un programa interesante que es cambiar el aspecto, cómo son adictos al alcohol. Tiene muchas barbas, pelo no arreglado, no tiene buen traje, y a esas personas les cortan la barba, les arreglan el pelo, les visten un traje. Así les hace como un caballero y les así muestran el espejo. Sorprende mucho porque así soy yo. Usted puede ser así. Usted entonces, pero tomó otro camino. Entonces todos los días lo hace para que se mire su retrato. Y la mayoría así se cambia, es transformada. No vuelve a ser adictos al alcohol, sino así se curan y así se liberan de la adicción al alcohol. Así es el principio del mundo. Tanto más si nos miramos nuestro retrato renovado a través de la cruz de Jesús, ¿se cambiaría nuestra vida? Jesús, en lugar nuestro, tomó la maldición, la pobreza y nos dio la prosperidad, la bendición. Si entendemos de eso, si entendemos de que Jesús nos entregó la sanidad, la santificación, el cielo, la vida eterna y el reino de los cielos, si pensando en eso todos los días, ¿de qué persona, de qué tipo de persona va a ser? Puede ser totalmente cambiado, transformado. No debemos conocer, saber de la cruz, sino debemos conocer que la cruz es el poder de Dios. Antes de acostarse, miren la cruz. Sí, así que lo tengan en su corazón, entonces ustedes serán transformados. Continuando, cuando Jesús fue a Capernaum, un capitán de un centurión le pidió a Jesús que le sanara a su siervo. No soy digno de que usted entre bajo mi techo. Si en el ejército, si la persona del rango superior le manda algo, lo hace. Mi así siervo está enfermo, pero no soy digno de que usted entre bajo mi techo. Solo di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús
muy bien contento. En Israel nunca he visto otra persona que tenga esa grande fe como ese hombre, que siendo gentil, y este centurión de Italia, italiano, le felicitó y le dijo que tu criado fue sanado. Así el Señor quiere que en nuestra vida usemos esa grande fe. Al oírlo, Jesús el Señor nos entregó la fe asombrosa, sorprendente. En Mateo 16, del 7 al 10, ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice, ¿por qué no trajimos pan? Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? En Mateo 17:20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. En Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Aquí dice, la fe no es ciencias, sino es el poder que cambia la vida. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, nos trae cambios, no para adornar. Sí, Señor, yo tengo fe como un grano de mostaza. Es una fe así científica, la fe que así cambia la vida. La fe debe resolver problemas. La fe que no lo resuelve no es fe. Escuchando la palabra de Dios, si usted le produce la fe, entonces crea que usted va a ser transformado, usted les va a llegar cambios, milagros, cree que vendrán cambios y milagros, entonces vendrán. Jesús siempre declaraba, Jesús siempre hablaba. El sueño es pensar, ver y hablar las cosas que no son como si fuesen. Debemos declarar el cambio y la creación y confesarlo. En Salmos 21:2, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. En Números 14:28, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Si hablamos a mis oídos, Dios dice que lo hará.
La fe es más viviente de lo que pensamos. Tuve una entrevista televisiva y me dijo, pastor, enséñanos simplemente qué es la fe. Entonces le pregunté, si golpea la roca con el huevo, ¿qué va a pasar? Con sonrisas me contestó, claro que el huevo se rompe, no. No, la roca, ¿cómo? Eso es la fe. Si golpeamos la roca con el huevo, se rompe el huevo. Eso es razonable y experimental. Pero si se quiebra la roca, es el milagro. La fe es creer en el milagro de la cuarta dimensión. La fe es creer que se van a ocurrir milagros. Se debe romper la roca y eso es la fe. Si no se rompe la roca, no es fe. Me parecía que la fe era fácil, pero es difícil ahora. Si usted cree, entonces se deben producir milagros. Eso es la fe. Tu fe te ha salvado. Vente en paz. Nunca podía ser sanada, pero por la palabra del Señor Jesús fue sanada. Así huyó la enfermedad. ¿Ustedes creen en milagros? Amén, aleluya. Cualquier pecador, si cree en Jesús, puede ser salvo. Eso es mentira, mentirosa. Ese tipo de persona, ¿cómo puede ser salvo? Sí, este tipo de persona puede ser salvo, por eso es el cristianismo. A través de la palabra de Dios en su corazón, si lo recibe como sueño, como fe, con su fe, así grandes cosas, así sorprendentes ocurrirán. Según Uchimura Ganjo, el teólogo famoso japonés, dijo, si eliminamos los milagros de la Biblia, la cual solo se quedaría con 2 páginas no más. Como creemos en Dios Todopoderoso, creemos que los milagros escritos en la Biblia ocurrirán también hoy en día. Por eso nosotros no pensamos que creer en Jesús no es una religión, no es una ceremonia ritual, es el cambio. Los hambrientos comen, los que tienen sed beben y se transforman del desierto al río, de la oscuridad a la luz, de la nada al algo. Y al cambio, para que nosotros tengamos ese tipo de fe, Jesús fue encarnado y fue molido y derramó su sangre, murió y lo sabemos. Entonces, teniendo a Jesús en nuestro corazón, llevando la Biblia,